Hola, hola, buenas tardes. ¿Me confirman que me escuchan, por favor? Hola, ¿me pueden Buenas escuchar? tardes, ya si se le escucha. Ok, gracias, Jackson. Excelente. Bien, entiendo que podría para algunos ser muy poco el tiempo entre una sesión y otra, pero bueno, ni modo. Vamos a empezar en este momento. Es importante recordar que hay una especie de temática que la planificación de la asignatura sugiere y de repente nos vamos a encontrar con algunos temas que podrían ser un poco abstractos, eh, hasta cierto punto aburridos quizás, irrelevantes incluso, pero ni modo. Necesitamos tener algunas nociones de aspectos que resultan elementales o fundamentales, y uno de ellos es el que nos corresponde estudiar durante esta semana, y es la historia del notariado, la historia del notariado. No solo en la antigüedad, remontándonos, híjole, quizás a la época histórica previa a la escritura misma, cómo se daban las relaciones comerciales o de intercambio entre las personas y cómo se documentaban. ¿Qué sucedía cuando X y Y individuos decidían intercambiar productos entre sí y quedaba tal vez pendiente de cumplimiento o de pago alguna de las prestaciones recíprocas? Bueno, algunos estudiosos han tratado de buscar, de investigar, de descubrir qué fue lo que pudo haber sucedido en civilizaciones antiguas como Egipto, como Grecia, como Roma, como en la Edad Media, en España, en Francia, en otros países, que de alguna manera han sido el fundamento de nuestro propio sistema notarial aquí en El Salvador. Luego, ¿qué pasó con América? La época precolonial, la época colonial y luego la independencia y cómo ha ido evolucionando el derecho notarial. De hecho, nosotros mismos hoy en día aquí en El Salvador estamos siendo testigos de una transformación bastante novedosa en materia notarial que implica la digitalización de los instrumentos notariales e incluso la firma electrónica, que permitirá a los notarios a través de este instrumento, pues hasta cierto punto tecnológico, autenticar o legalizar los distintos actos jurídicos celebrados ante sus oficios. Entonces, repito, aunque resulte tedioso, pero no hay remedio, vamos a tener que hacer un pequeño análisis de la historia del notariado. Y para ello vamos a ver un par de videos de algunos colegas de otros países, especialmente de Guatemala, que han hecho un esfuerzo por, digamos, explicar la historia del notariado. Entonces vamos a ver si puedo yo compartir con ustedes esto. Déjenme ver si podemos comenzar con esta de Bernardo Pérez Fernández del Castillo, que es un mexicano. Vamos a ver si me permite compartir y vamos a ver qué tanto ustedes pueden escuchar. Vamos a ver, historia del notariado. Me indican, por favor, si pueden. Si pueden escuchar principalmente. Vamos a ver. La historia del notariado nos muestra que el notariado es una institución que no se debe a accidentes o a circunstancias sociales, que es producto de una larga evolución. Esta evolución se inicia con Justiniano en el siglo VI. Escribe dentro de lo que era el Corpus Juris Civiles
cuál debería ser la actividad de lo que le llevaban el tabelio. Bueno, ¿pueden escuchar y ver el video y el audio? ¿Pueden escuchar el audio? Sí, Sí. Bueno, probablemente el audio en este video no sea muy fino, pero traten de hacer un esfuerzo. No, no vamos a dejarlo hasta el final, sino una parte nada más, pero traten de ir tomando nota. Por ejemplo, él acaba de mencionar que la historia del notariado se remonta a la época de Justiniano y menciona incluso la obra, obviamente en el Imperio Romano, en la Roma antigua, pero vamos a tratar de, repito, de tomar nota, ¿no? Tomen nota de lo que vayan escuchando, algunos términos, algunos conceptos, algunas frases, porque fíjense bien lo que les voy a decir. La actividad evaluada correspondiente al laboratorio uno del bloque uno tiene dos partes. Una de ellas tiene que ver con la historia del notariado. Ustedes van a, así como estamos viendo ahorita un video, ustedes van a crear un video con el tema la historia del notariado. Pero ese video debe llevar un guión, es decir, el texto, qué es lo que van a decir. Entonces, pueden, repito, ir tomando nota para después preparar su guión y en su momento hacer el video. Ese video es una nota evaluada que representa el 10% de la nota del bloque. Recuerden que el laboratorio tiene un 30%, el laboratorio uno, el laboratorio 2 otro 30% y el parcial el 40%. Entonces, en este caso, el laboratorio va a estar por dos de tareas. Este video con su correspondiente guión y una prueba evaluada en Canvas, ¿verdad? La prueba evaluada, por cierto, la tenemos para este miércoles a las 2:30 de la tarde, la prueba evaluada en Canvas, el laboratorio uno, así como en procesos especiales la tenemos a las 10:40 el miércoles también. Entonces, vayan tomando nota por eso, porque repito, ustedes van a tener que preparar un video con un guión de no más de 5 minutos, no más de 5 minutos. Pueden ser dos, pueden ser tres, cuatro o cinco como máximo. Entonces, repito, es un video así con audio y voz y video, ¿no? Imagen que tienen que preparar. Por eso vayan tomando nota de lo que vayan escuchando en estos videos que les van a servir hasta cierto punto como base, como muestra de lo que ustedes podrían decir en su propio video. No se debe accidente para utilizar ya la historia del notariado nos muestra que el notariado es una institución, que no se debe a accidentes o a circunstancias especiales, que es producto de una larga evolución. Esta evolución se inicia con Justiniano en el siglo VI. Escribe dentro de lo que era el Corpus Juris Civiles cuál debería ser la actividad de lo que le llevaban el tabelio y le da una cierta importancia a los documentos realizados por él, dándole un cierto valor probatorio. Posteriormente, León VI, el filósofo o el sabio, vuelve a escribir unas leyes en las que se establecen las cualidades morales que debería tener este personaje que va configurando al notario actual. Más tarde vemos que ya en el siglo XII, después de la Edad Media, aparece dentro de la legislación española con Alfonso X el Sabio lo que se llamaron las siete partidas. Y esas siete partidas, una de ellas la dedica al notariado como un funcionario y un servidor público y al mismo tiempo pues, un profesional de derecho que redacta las escrituras. Consecuentemente, y en el mismo siglo, en la Universidad de Bolonia, que es una de las universidades más antiguas, ¿cierto?
encontramos que aparece la figura de Rolandino Pasalleri, que da una de las primeras cátedras que se llama el Ars Notarii, el arte de la notaría. Y lo sigue Salatiel, otro de los maestros de la Universidad de Bolonia. Y así vemos que va evolucionando poco a poco el notariado hasta llegar hasta el siglo XV, por ejemplo, con las constituciones de Maximiliano I de Austria, escribió un libro que se llama Las Constituciones y ahí regula la actividad del notariado. Y más tarde, en Francia, con Napoleón, que fue un gran legislador, establece la ley del Ventoso del año 11. Y en esta ley del Ventoso ya estructura el notariado como un funcionario público dotado de república plena. De ahí podríamos darnos hasta 1862, que sale la ley española, que sirve de modelo para casi todas las leyes latinoamericanas. Por lo que se refiere a nuestro continente, pues como nosotros somos una colonia, el notariado participó desde el principio, porque casualmente Hernán Cortés, una parte de su vida que no se conoce, Hernán Cortés era un escribano, y fue escribano 5 años en Santo Domingo y posteriormente 5 años en Baracoa. Y eso hizo que cuando en 1519 llega al puerto de Veracruz, entonces establece el primer ayuntamiento y desde entonces la vida va a ser totalmente institucional y no una vida como sucedió en algunos otros países de la colonia, que siempre hubo pleitos y nunca hubo ninguna seguridad jurídica. De ahí pasamos a la independencia en 1822, se da el primer reglamento constitucional del primer imperio mexicano. Bien. Este notario, ya fallecido por cierto, pero muy famoso en México, nos explicó más o menos en grandes rasgos la historia del notariado previo a la independencia mexicana. Y a partir de este momento en adelante, este autor en este video se refiere más que todo a México. Obviamente eso no nos interesa de momento, ¿verdad? Pero sí resulta útil decir que en todas las colonias que fueron conquistadas por el reino español, obviamente nosotros hemos heredado el sistema español de notariado y que de alguna manera tiene sus orígenes también en el sistema latino, que viene desde Roma, antes en Grecia, antes en Egipto y también obviamente en España. Se menciona incluso a Austria y a Francia a través de sus gobernantes. Bueno, vamos a ver otro diferente, siempre relacionado con la historia del notariado. Y este es un poquito más completo en cuanto a los datos. Bienvenidos a nuestro curso de Derecho Notarial. En esta primera lección vamos a estudiar sobre la evolución histórica del notariado. El objetivo de esta lección es para que tengamos el conocimiento de los fundamentos del notariado. Estudiaremos las culturas e historia del mundo con relación a las personas que de alguna manera realizaron funciones equiparables a las del notario actual. Obviamente se citan las culturas antiguas solo para tener alguna referencia del surgimiento del notario, aunque su función no es como la de hoy en día. Vamos a iniciar con este tema de la evolución histórica del notariado y para el efecto vamos a indicar que es importante conocer los antecedentes del notariado, pero para ello debemos ubicarnos en distintas épocas y civilizaciones para tener la comprensión en cuanto a que el derecho notarial surgió y se manifestó en distintas civilizaciones donde se establecen ciertas características comunes que facilitaron su evolución o desarrollo, ya que en cada momento se fortalecía su contenido. Antiguamente los actos para dejar constancia se hacían a través de testigos. Sin embargo, hay algunos indicios o antecedentes de la función notarial
pero con un carácter limitado por parte de algunas personas que vamos a ver más adelante. Y a continuación vamos a mostrar las civilizaciones que representan los antecedentes más importantes, trascendentales en el desarrollo del derecho notarial. Vamos a iniciar con la civilización egipcia. Recordemos que la historia de Egipto comienza en el año 3100 antes de Cristo. En el año 2600 antes de Cristo comienza el Imperio Antiguo. La cultura egipcia o cultura del Antiguo Egipto se desarrolló en el valle formado por el río Nilo, río situado en el extremo noreste de África. El río Nilo recorre el territorio de sur a norte, haciendo prosperar la agricultura, la ganadería y la navegación. Se cita la civilización egipcia dentro de los antecedentes del derecho notarial debido a que presenta importantes elementos o antecedentes como el de la figura de los escribas. Estos escribas que se dedicaban a redactar contratos tanto para el Estado como para los particulares, para el pueblo. Los escribas figuraron entre los años 2600 y 2400. La figura del escriba tenía relación con la organización religiosa vinculada con el dios Tot, que era el dios de la escritura y se le reconocía como el escriba de los dioses y también se le reconocía como el protector de los escribas terrenales. Los escribas en este tiempo de los egipcios tenían la función de elaboración de documentos o contratos del Estado, pero también elaboraban documentos para las personas particulares. Estos documentos elaborados por los escribas no gozaban de plena autenticidad, ya que debían ser refrendados o convalidados por medio del sello que ponía un sacerdote. Esto nos indica que la función notarial desarrollada por los escribas tenía limitaciones y conllevaba un control del Estado a través del sacerdote. Ahora continuemos con los hebreos. La fuente principal o referencia de los hebreos lo constituye la Biblia. También encontramos referencias de los hebreos en las escrituras hebreas de la Torá. Y según estas fuentes, los hebreos constituyen el grupo monoteísta inicial, que es descendiente de los patriarcas postdiluvianos, Abraham, Isaac y Jacob. Los hebreos fueron originarios de Mesopotamia. En la cultura hebrea encontramos un antecedente de los notarios actuales, los cuales eran los escribas del rey, escribas del pueblo y escribas del Estado. Los escribas del rey tenían como principal función autenticar los actos del rey. Los escribas del pueblo fungían como los notarios actuales, ya que elaboraban documentos para los particulares. Y los escribas del Estado hacían constar las resoluciones o decisiones estatales. En la cultura hebrea, la fe pública se obtenía por medio del estampado del sello del escriba y de su superior jerárquico. Vemos que no bastaba el sello del escriba, ya que un superior debía refrendar o convalidar, al igual que vimos en la cultura egipcia. Ya vemos la cultura egipcia, la hebrea, y ahora corresponde que hablemos de Grecia para seguir conociendo la evolución histórica del notariado. Es necesario estudiar los antecedentes del derecho notarial existentes en Grecia, en la cual existían distintos tipos o modalidades de notarios. En Grecia existían los denominados apógrafos o síngrafos. También eran llamados némones o pronémones. Los primeros se consideraban como verdaderos notarios y en cada tribu existían dos de los indicados, los cuales gozaban de mucha importancia. Estos personajes redactaban documentos para el pueblo. Eran trascendental en el tiempo de Grecia. Ahora veamos el antecedente del derecho notarial en Roma.
Estudiaremos el derecho romano antiguo, pero solo en lo referido a los antecedentes del derecho notarial. En el derecho romano antiguo existían cuatro sujetos que ejercían funciones notariales, los cuales eran, en primer lugar, el escriba, de ahí tenemos el notari, el tabularius y el tabelio. Cada uno de estos personajes tenía funciones diferentes en este antecedente, en esta evolución histórica. Roma constituye el antecedente más importante del derecho notarial. En aquella época existieron varias personas con responsabilidad de redactar todo tipo de documentos con base a lo que menciona este tratadista Fernández Casado. Se pueden establecer las siguientes, dice. En primer lugar, los escribas, que su función era la de conservar los archivos judiciales. Sin embargo, también les correspondía dar forma a las resoluciones que fueran redactadas por los magistrados. Este tratadista también nos menciona que los notarí, su función se encontraba circunscrita a los tribunales. Sus atribuciones consistían en dejar por escrito, en forma sucinta, las declaraciones de testigos y otras partes relacionadas a algún litigio. Él nos agrega otros personajes, los chartulari, eran los encargados de la redacción de documentos. Sin embargo, también eran responsables de su conservación, de su custodia. De ahí tenemos, según este autor, los tabulari. Tabulari. Originalmente tenían asignadas funciones contables relacionadas con el fisco y también debían archivar ciertos documentos públicos. Eventualmente les fue asignada la labor de preparar testamentos y contratos. De ahí tenemos, según este autor, los tabelios, que reúnen ciertas funciones que los notarios actuales poseen, pues ellos, se dice, conocían el derecho, aconsejaban a las partes y finalmente redactaban el instrumento. En cuanto a la autenticación del documento, el tabelio no ostentaba fe pública, por lo que debía someter el documento a un proceso administrativo. Insinuatio se llamaba, ante las autoridades para que luego de comprobación y ratificación de esa autenticidad pudiera ser inscrito en los registros públicos. Ya vimos los antecedentes de las culturas egipcia, hebrea, griega, romana. Ahora veamos el antecedente del derecho notarial en la Edad Media. En la Edad Media, durante el siglo IX, Carlomagno legisla en las capitulaciones que el instrumento notarial tiene valor probatorio de una sentencia ejecutoriada. Espíritu que aún se recoge en varias legislaciones. Durante la misma época surge otro aspecto de gran relevancia. El emperador León VI, con base en un estudio realizado de los tabularis, promueve grandes aportes. Por ejemplo, tenemos que se establece un examen obligatorio para ser tabulari. Segundo, dice, se determinan requisitos físicos, jurídicos y morales que debe poseer el aspirante. Tercero, crea la colegiación obligatoria. Cuatro, limita el número de tabulari que pueden ejercer el notariado. Convierte el ejercicio del notariado en aquella época en números clausos, como aún se maneja en algunos países como México, por ejemplo. Quinto lugar, en esos aportes que menciona este autor, se establecen aranceles. Por su parte, en España, durante el siglo XIII, Alfonso X es conocido por la recopilación de varias leyes. La más importante para el tema que nos ocupa es el Código de las Siete Partidas. Este código establece algunos requisitos para el adecuado ejercicio del notariado, como por ejemplo el deber de residencia, demarcación, la demarcación territorial para el ejercicio, sanciones, el deber de guardar el secreto profesional e incompatibilidades
para el ejercicio. Asimismo, impone ciertos requisitos para la elaboración de documentos, como mención del mes, del día y del año, la fe de conocimiento de las partes, la expedición de segundas copias, etc. Los antecedentes mencionados son los cimientos de las prácticas actuales dentro del sistema latino, mismo que se estudiará en este curso, lo vamos a ver más adelante. Después de conocer los antecedentes del notariado fuera de Guatemala, es necesario también que conozcamos los antecedentes del notariado en Guatemala. El autor Óscar García Salas considera que a nivel del istmo, el notariado guatemalteco es el más antiguo de la región centroamericana. Así las cosas, para el año 1543 nos indica ya existía un notario que cartulaba en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Según el autor citado, el cargo de escribano debía ser autorizado por el rey y todo lo relativo a su ejercicio se encontraba regulado en las leyes de las Indias, de tal cuenta que se estableció una clasificación de las escribanías al normar las responsabilidades de los escribanos públicos, escribanos reales y los escribanos de número. Posteriormente nos indica la independencia de Centroamérica, de España, se emitieron varias disposiciones de gran relevancia, mismas que coadyuvaron a la evolución del derecho notarial, entre las que se pueden mencionar las siguientes. Bien, lo que sigue en este video ya es propio de la República de Guatemala, ya que este autor, este profesor, ha hecho referencia a la historia del notariado en general, desde la época antigua, entre los egipcios, los hebreos, los griegos, los romanos, luego en la Edad Media, finalmente durante la colonia previo a la independencia. Pero de aquí para allá ya comienza a hablar exclusivamente de Guatemala. Hay un video más, pero ese tiene que ver también con Guatemala. Déjenme ver si hace alguna referencia a la época antigua. Con los nombres de Vamos a ver. la evolución histórica del notariado en Guatemala. Entre los antecedentes vemos los primeros vestigios de historia escrita en el Popol Vuh, también conocido con los nombres de Manuscrito de Chichicastenango, Biblia Quiché y el Libro Sagrado, demostración de que tenemos un patrimonio cultural valiosísimo. Luego, en la época colonial, escribe Jorge Lulán Muñoz. Es casi seguro que la fundación de la ciudad de Santiago de Guatemala y la primera reunión del Cabildo tuvieron lugar el 27 de julio de 1524. En esta primera acta de Cabildo aparece actuando el primer escribano, Alonso de Reguera. Tanto Reguera como todos los miembros del Cabildo fueron nombrados por Pedro de Alvarado en su calidad de teniente gobernador y capitán general de don Fernando Cortés. Alonso de Reguera continuó en el cargo hasta enero de 1529, pero mientras tanto sabemos que hubo otros escribanos llamados públicos de la ciudad. Se mencionaba a Juan Páez y a Rodrigo Díaz. Resume el autor aludido: el escribano de Cabildo no ejercía como escribano público. Solo había un escribano público en la ciudad. En caso de ausencia, debían nombrar otro. El nombramiento, recepción y admisión del escribano público lo hacía el Cabildo. El 28 de septiembre de 1528 se nombró otro escribano público, a Antón de Morales por Jorge de Alvarado, quien era teniente gobernador y capitán general. Esto quiere decir que en 1529, a escasos 3 años de su fundación, había en la ciudad de Guatemala 3 escribanos públicos, es decir, el número máximo que alcanzaría la ciudad, pues si bien momentáneamente disminuirían, luego volvería a llegar a 3 a fines del mismo siglo XV, para mantenerse en ese número hasta que terminó la colonia.
Continúa refiriendo Luján Muñoz. El 16 de agosto de 1542 se expide real cédula aprobando el nombramiento del nuevo escribano de Cabildo de Santiago de Guatemala, Juan de León. El siguiente escribano de Cabildo fue Juan Vázquez Farinas y luego por su ausencia fue nombrado Juan Méndez de Sorio el 26 de agosto de 1544. El autor expresa, en resumen, la etapa formativa del notariado en la ciudad de Guatemala repite las características básicas con que se dio el inicio de la profesión en otras regiones indianas. Los nombramientos los hace el cabildo o el gobernador de la provincia, siempre sujetos a la ulterior decisión real. A pesar de lo pequeño de la naciente ciudad, un máximo de 150 vecinos, los escribanos tenían suficiente trabajo e ingresos. El de Cabildo, gracias al registro de vecinos y el otorgamiento de solares y terrenos, y los públicos con las probanzas, contratos y actuaciones judiciales. Por otro lado, ya se detecta cierta acumulación de cargos que luego va a ser tan notoria, pues el escribano de Cabildo actuaba en algunos casos también como público. Mientras no existió audiencia en Guatemala, los exámenes de escribanos proveídos por el rey debieron realizarse ante la de México. Con la llegada de los primeros escribanos con merced real, aunque al principio fuese por medio de diputados o tenientes que ejercían un cargo que se... Bueno, vamos a dejar a este autor hasta acá y vamos a compartir con ustedes. Vamos a ver, vamos a compartir pantalla, pero tengo que hacerlo de manera diferente. Como les dije al principio, por aquellos que no ingresaron temprano, este tema de esta semana es la historia del notariado. Y vamos a enfocarnos en la historia del notariado en la antigüedad, remitiéndonos a los egipcios, a los hebreos, a los griegos, a la antigua Roma, luego durante la Edad Media y en la época precolombina, es decir, antes de que Cristóbal Colón descubriera la ignorancia de sus contemporáneos, luego durante la época colonial. Pero quiero que hagamos un pequeño esfuerzo por repasar la historia del notariado en El Salvador. Y para ello vamos a auxiliarnos de una tesis universitaria que obviamente nos va a permitir aprender sobre la historia del notariado aquí en El Salvador. Entonces voy a compartir con ustedes unos enlaces ah, a través de esta página. Esta página se llama Recursos de la Semana 2. Ah, ahorita mismo la voy a compartir con ustedes. Recursos Semana 2. Vamos a ver. Esta mero. Vaya, aquí hay varios enlaces. Incluso hay enlaces a los 3 videos que yo compartí una parte con ustedes y que están ahí en YouTube. Entonces, ustedes pueden, por supuesto, a través de estos vínculos que están aquí, pueden remitirse a YouTube y ver los videos, repito, en preparación para la tarea pendiente sobre la historia del notariado, que a través de un video con su correspondiente guión, ustedes van a hacer. Y también hay otros enlaces, por ejemplo, la misma ley de notariado, que es importante que comencemos a leer. Recuerden que durante esta asignatura hay 2 leyes que son las básicas, las elementales, la ley del notariado y la ley del ejercicio notarial, de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. Entonces, aquí van a encontrar ustedes un vínculo que les va a permitir descargar. Licenciado, Dígame, dígame.
Es que creo que tiene privado el acceder a eso. Ah, ¿ya intentó usted? Sí, Porque, incluso en su pantalla aparece como un ojito bloqueado. ¿Qué significa que está privado? permítame, ¿acceder a qué cosa? Ah, A la página y a los links. mm, 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 mm. Bueno, vamos a hacer una cosa. Por ejemplo, los enlaces para el video. Trate de hacerlo acá. Por ejemplo, ese es un enlace para YouTube. Lo acabo de colocar en WhatsApp. Mire a ver si puede llegar a ese video. Sí, Lick, pero si se fija, la parte de la palabra página aparece como que está censurado algo. Entonces, cuando Oh, yo ya, ya, ingreso el de a la... recursos. Oh, Sí, ya, sí, eso ya está resuelto. Ahorita lo acabo de resolver, tiene razón. Este, de hecho, voy a compartir mejor el enlace de la página, que es este. Y así van a poder ustedes accesar directamente a esta página. Sí, tiene razón, no estaba publicada todavía. Eso es lo que estaba pasando con esta página, pero ahora ya sí. Vaya, entonces mire. También hay aquí otro enlace a un material que nos interesa también familiarizarnos con él, pero este material que estoy compartiendo ahorita en pantalla, que es el segundo de los vínculos, después del de la ley, este lo pueden, digamos, dejar para la otra semana, porque este no toca mucho la historia del notariado, que es nuestro tema para esta semana, la historia del notariado. Pero ahí queda también el enlace de esta obra, Derecho Notarial Salvadoreño, del autor Ricardo Mendoza Orantes, que podemos perfectamente diferir su lectura para la otra semana. Pero o mejor dicho, estos otros dos, que son extractos de una tesis, estos sí. Este sí no hay opción porque de aquí pueden tomar ustedes el material que necesitan para preparar el guión y luego a partir del guión hacer el video. Recuerden, se los repito para que no se les vaya a olvidar. El laboratorio uno del bloque uno tiene dos partes. Una prueba objetiva que la vamos a hacer el miércoles a las 2:30 de la tarde y en el cual vamos a remitirnos también a la historia del notariado. O sea, vamos a evaluar lo que ustedes lean sobre la historia del notariado. ¿Y de dónde van a sacar eso? De los tres videos y de estas dos tesis, ¿verdad? Entonces, a la vez que están estudiando para el laboratorio, van preparando una exposición o una explicación o un video sobre la historia del notariado que no va a durar más de 5 minutos. Ese es el límite máximo. Puede ser 2 minutos, pueden ser 3, 4 o 5, pero ya 5 segundos ya no. Tiene que ser 5 minutos como máximo. Entonces, ¿qué significa eso? Que tienen que tomar nota y hacer una especie de compendio o resumen para que no se vayan a pasar de esos 5 minutos. Entonces, estos dos documentos van a ser fundamentales para que ustedes preparen este guión y luego el video. El video ustedes lo pueden subir a cualquier plataforma. Podría ser a Drive para poder descargarlo. Podría ser a YouTube para poder verlo. Podría ser Vimeo o cualquier otra plataforma
que permita compartir videos en la nube. YouTube, Vimeo, Google Drive, Dropbox, pero eso sí, asegúrense que se puedan ver por cualquier persona que tenga el enlace. No lo pongan restringido, no lo pongan bloqueado, no lo pongan privado, sino más bien público. O por lo menos que quien tenga el enlace lo pueda ver, porque la idea es ver el video que ustedes van a preparar. Entonces, dicho eso, aquí está fuentes históricas de la función notarial de jueces, cónsules, diplomáticos y aspectos básicos de la historia del notariado. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. En lo que resta de esta sesión, ustedes lo que van a hacer es quedarse leyendo y quedarse tomando nota y quedarse preparando el guión. Este guión, por supuesto, es un guión individual, lo van a hacer cada persona y el video también va a ser individual. Y lo que van a presentar como tarea sería un enlace para ver el video y para descargar el guión. O sea, tiene que ser tanto el video como el guión que han preparado. Entonces, si se fijan, aquí en este documento, en esta tesis, aquí dice en el índice, capítulo 1, notariado en algunos pueblos antiguos. Capítulo 2, historia diplomática y consular en algunos pueblos antiguos y el notariado. Capítulo 3, España medieval y su notariado. Luego, en el título segundo, notariado de los jueces en tiempos de la colonia. Capítulo segundo, notariado de los jueces después de la independencia. Luego, notariado de los jueces en la doctrina y en la legislación. Bueno, aquí ustedes pueden encontrar otra vez una historia de la función notarial ejercida por jueces, cónsules y personal diplomático, pero que de alguna manera también forma parte de la historia del notariado. Y este otro, aspectos básicos, aquí ya está como más resumido. Aquí ustedes pueden igualmente encontrar el desarrollo histórico, quiero ver, las épocas del notariado, ah, desarrollo del notariado en Centroamérica desde la época de la independencia. Y hay un número 6 aquí que dice el notariado en El Salvador. Entonces, a esto habría que ponerle algún tipo de atención porque obviamente nos interesa el desarrollo histórico del notariado aquí en El Salvador. Entonces, a esta parte del notariado en El Salvador va a haber que prestarle algún tipo de atención particular porque de alguna manera es lo que nos interesa mayormente. Hay bastante contenido al respecto, de tal suerte que tienen ustedes de dónde sacar contenidos para elaborar este video. Ok, ¿tienen alguna pregunta en relación con esta tarea? ¿Cuándo es la fecha de entrega del video, Lick? Sería de este domingo al otro. O sea, tenemos 15 días prácticamente. De este domingo al otro, creo que es el 8 de febrero a medianoche. O sea, tienen tiempo suficiente para preparar ese guión, el cual van a comenzar a prepararlo desde este mismo momento, porque ustedes se van a quedar, después de que yo pase la asistencia, leyendo y tomando nota y preparando
el guión, ¿verdad? No, así van a tomar parte de la hora de este bloque de sesión para eso, ¿verdad? Y asegurarme yo de que efectivamente lo hagan. Bien, ¿alguna otra pregunta? Lili, Lick, respecto al guión, se refiere cómo va estructurado nuestro video. Las mismas palabras que van a decir en el video. O sea, algo así como quien dice el texto del video, como si La fuera una transcripción. transcripción del video, ¿verdad? Este, ahí usted escoge si lo prepara que le diré, lo va leyendo, pero de tal manera que no parezca que lo va leyendo. No sé si me explico. Puede usar un teleprompter, no sé si conocen esa figura o alguna aplicación de teleprompter que le permita ir leyendo, pero no leer así va tan descaradamente, sino como que fuera un video, pues o lo hace en forma natural, en sus propias palabras, y después que la inteligencia artificial le dé la transcripción y junto con el video usted comparte la transcripción del mismo. O sea, el guión es el mismo texto, lo que usted va a decir con sus propias palabras en el video. Ese es el guión. Lick, ¿Alguna otra? y Dígame. el otro 20%. Esa es la prueba evaluada que estaríamos haciendo pasado mañana, el miércoles. Y siempre va a ser sobre la historia del notariado, la prueba evaluada. Entonces, por eso es que se van a quedar ustedes prácticamente leyendo y al mismo tiempo estudiando para la prueba evaluada del miércoles a las 2:30 de la tarde, que va a ser en Canvas. ¿De acuerdo? Vale, les voy Lick, a... una duda. Dígame. ¿Ese guión usted lo revisaría al final cuando lo tengamos o solamente sería No, para no, 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 nosotros? no, no. Yo no lo voy a revisar. Ustedes lo van a hacer y van a hacer el video. Yo lo que voy a hacer es ver los videos y leer el guión al mismo tiempo. Ujú. Gracias, Lick. Ok. Vaya, vamos a tomar la asistencia, pero para ello voy a dejar de grabar.